La parte nasal está en relación con la faringe. Recordemos que esta comunicación le llamamos nasofaringe. Esta se extiende entre la base del cráneo y el velo del palatino. Se comunica a través de las coanas, que son unos espacios que tienen relación entre los cornetes nasales y la faringe. Además, podemos encontrar en la superficie superior el fornis faríngeo. Esta es la continuidad de la pared posterior y se relaciona con el cuerpo de los esfenoides, la porción basilar del occipital y la primera vértebra cervical atlas. Encontramos en el fornis la tonsila faríngea, que hace referencia a un tejido linfoide visible en el recién nacido, que aumenta de volumen hasta los 6 años de edad y puede extenderse en toda la pared posterior de la nasofaringe. Encontramos además el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Esta hace referencia a un orificio el cual está comunicando el oído medio con la nasofaringe, situado a 1,5 centímetros por detrás de la extremidad posterior de la concha inferior o el cornete nasal inferior. Encontramos inmediatamente por encima al nivel el paladar duro. Esa región está bordeado por el músculo tensor del velo del paladar y también reconocemos algunos pliegues, como el pliegue salpingofaringio, que se extiende hacia abajo y hacia atrás. También encontramos el pliegue salpingopalatino. Este se extiende oblicuamente anterior-inferior hacia el paladar. Esos pliegues están cubiertos por mucosa, sin embargo, por debajo de esos pliegues vamos a reconocer el músculo homónimo. En otras palabras, vamos a reconocer el músculo salpingofaringio, el músculo salpingopalatino. También reconocemos el toro elevador, que hace referencia a un músculo que está en relación con ese pliegue muscular a nivel de la tuba auditiva. Reconocemos también un receso faríngeo. Este es más profundo en los niños y está rodeado por el orificio y por tejido linfoide como la tonsila tubaria también. Reconozcamos desde esta vista lateral un corte sagital, la tonsila palatina, comúnmente llamada la amígdala. Esta ocupa la fosa tonsilar entre los arcos palatogloso y palatofaringio. Además, es una masa ovoidea formada por tejido linfoide, en cuya cara media se observa entre 12 a 15 orificios de fosas tonsilares. Reconozcamos además el epitelio escamoso estratificado que va a estar cubriendo las caras de esta tonsila palatina. El pliegue semilunar hace referencia a la unión que se da en la parte superior del arco palatogloso y el arco palatofaringio. También podemos reconocer el pliegue triangular. Este de tamaño variable es más aparente en los últimos meses fetales en los niños y se extiende desde la parte inferior atrás del arco palatogloso. Cubre toda la cara anterior-inferior de esta tonsila y es limitada por la fosa tonsilar. La tonsila palatina, como todo tejido linfoide, es mayor en los primeros años e involuciona después de la pubertad. Su prominencia interna no corresponde necesariamente al tamaño de ese tejido linfoide. Reconozcamos en la parte un poco más inferior la vallécula o valécula epiglótica, que hace referencia a un espacio entre la lengua y la epiglotis. Están delimitados por dos pliegues, el pliegue glosoepiglótico medio y el pliegue glosoepiglótico lateral. En esa región se pueden acumular residuos de comida y nos puede producir la halitosis. Las arterias son ramas de la arteria carótida externa, las cuales van a estar irrigando la faringe. Para poder ubicar un poco esa arteria, vamos a reconocer desde una vista lateral la arteria carótida común del lado izquierdo que nace directamente del arco aórtico y aquí podemos observar la arteria subclavia que se dirige hacia el miembro superior. La arteria carótida común ahora asciende por todo el cuello y a nivel del borde superior del cartílago tiroides y a nivel de C4 se bifurca en dos arterias, la externa y la arteria carótida interna. La arteria carótida externa ahora va a estar dando la rama faríngea ascendente. Esa es una de las principales arterias que van a estar irrigando la faringe. Sin embargo, hay una rama más delgada de la carótida externa que es la arteria palatina ascendente. Esta es una rama de la arteria facial, mientras que las arterias palatina descendente, la faringea y el canal pterigoideo son ramas de la arteria maxilar. El ramo tonsilar es un ramo que nace directamente de la arteria facial. Ese es el principal vaso que irriga la tonsila palatina y alcanza esa extremidad inferior de esta, perforando así el músculo constrictor superior. Accesoriamente vamos a reconocer que la faringe está irrigada por las ramas dorsales de la lengua que proviene directamente de la arteria lingual y de la arteria tiroidea superior. Las venas drenan directamente hacia el plexo faríngeo
Esas venas faringias drenan directamente hacia la vena yugular interna y el plexo pterigoideo drena la cara superior del velo del palatino hacia la vena retromandibular y hasta la vez hacia la vena yugular interna. Es importante describir que la lesión más frecuente son las hemorragias después de la tonsilectomía, que hace referencia a la extracción de la tonsila palatina. Los nervios sensoriales y motores de la faringe provienen gran parte del plexo faríngeo formado por los ramos del nervio vago, glosofaríngeo y el simpático. Las fibras motoras provienen del nervio accesorio que se une a ese plexo faríngeo y va a estar inervando todos los músculos de la faringe y el velo del palatino, excepto el estilofaringio que estará inervado solo por el glosofaringio y el tensor del velo del palatino que estará inervado por el nervio mandibular, la tercera rama del trigémino. Las fibras sensoriales provienen directamente del plexo faríngeo y proceden del ganglio palatino y sobre todo el nervio glosofaríngeo. La tonsila palatina recibe directamente ramos del nervio glosofaríngeo y su relación con ese nervio va a estar específicamente relacionado con la tonsilectomía y la pérdida ocasional del tránsito del gusto. Las fibras parasimpáticas provienen del nervio vago y glosofaríngeo y las fibras simpáticas provienen de los segmentos torácicos 1 y 2 y hacen sinapsis en el ganglio cervical superior. Alcanza la faringe por medio del plexo carotidio externo. Los linfáticos drenan a los nodos cervicales profundos laterales a través de esa cadena yugular interna. Los colectores de la tonsila palatina drenan principalmente a los nodos yugulodigástricos. Y los nodos retrofaringios, que finalmente van a estar alrededor de la faringe, drenan directamente hacia los nodos cervicales profundos. Esa es una relación clínica en la cual estamos observando una faringoamigdalitis que puede ser de origen bacteriano o viral. Reconocemos desde la anatomía el paladar blando, la úvula, la secreción amarillenta alrededor de la amígdala palatina, el arco palatogloso, el arco palatofaringio, el dorso de la lengua, y encontramos la comunicación entre la faringe y la cavidad oral, que es reconocida como la orofaringe. Reconocemos también el paladar medio blando, que hace referencia a esos 2/3 posteriores de tejido fibromuscular. En esta imagen reconocemos lo mismo, pero ya con esa secreción blanquecina y amarillenta y una inflamación de las tonsilas palatinas.